Buenas tardes para todos. En el siguiente video se va a dar solución a problemas a través de la electrónica digital. Tenemos entonces que para la solución de problemas deberemos seguir un orden determinado. Ejemplo, crear un circuito digital combinacional utilizando puertas lógicas para determinar si un número entre 0 y 7 es número primo. Entonces aquí tenemos que, bueno, aquí hacemos un pequeño recordatorio de lo que es cómo convertir un número en sistema decimal a número binario, dividir entre 2. 7 dividido en 2 me da 3, sobra 1, 3 dividido entre 2 me daría 1 y sobra 1. Recordemos que el último cociente que dé 1, ahí terminaría la división, y en 2, y procedemos hacia arriba a armar el binario. Entonces decimos que el número 1 en base 2 es igual al número 7 en sistema decimal. Eso con el fin de tener en cuenta que para llegar hasta el número 7 tenemos que utilizar 3 bits o 3 bits que formarían el binario 1, 1, 1, 1, 1. Tenemos entonces acá que primero identificar las entradas y salidas. En los enunciados se dan las condiciones a partir de las cuales identificaremos las entradas y salidas. En el ejemplo, como debemos obtener números entre 0 y 7, debemos emplear 3 entradas con una única salida. Ahorita cuando veamos la tabla de verdad ya entendemos más cómo se desarrolla. El segundo punto es crear la tabla de verdad a partir del enunciado. En nuestro caso pondremos como salida un 1 en todos los casos donde las combinaciones binarias corresponden a un número primo, 2, 3, 5 y 7. Entonces tenemos que, como habíamos dicho, como tenemos que buscar los números primos en un rango, determinarlos en un rango entre 0 y 7, entonces decimos que vamos a llegar hasta el 7, por lo tanto para llegar al número 7 tenemos que tener en cuenta 3 bits para formar el binario. Entonces eso es lo que nos están indicando acá. Cuando vayamos a crear la tabla de verdad a partir del enunciado y poder detectar cuáles de esos serían los números primos, entonces yo hago el número representado, que sería el rango entre 0 y 7, que son los números que vamos a trabajar, y las entradas para yo poder representar esos tres números hasta el 7 serían 3 bits, como lo estamos viendo acá. Entonces por eso voy a trabajar tan solo estas tres entradas, que sería ABC. Recordemos que cada entrada correspondería a un bit. Y luego procedemos a hacer la equivalencia en binario con respecto al número en sistema decimal. Entonces decimos que el número 0 corresponde a 0, 0, 0, sería el número binario. Recordemos que el siguiente número, el 1, correspondería al número binario 0, 0, 1. Aquí donde hay que tener en cuenta lo que veíamos en el taller anterior, que este número binario representaría 1, y la forma de hacerlo de la forma rápida sería que, teniendo en cuenta sumar las posiciones, recordemos que esta posición sería el exponente 2 a la 0, esta posición será el exponente 2 a la 1, y esta posición será el exponente 2 a la 2, lo que representaría la posición 1 valdría 1, esta posición vale 2 y esta posición vale 4. Entonces si tenemos que 1 este bit es 1, entonces decimos que solamente tenemos en cuenta esta posición, lo que representaría el número 1. El número 2 representa el 0, 1, 0, lo que indica que este 1 estaría en la posición cuyo exponente es 2 a la 1, que equivale a 2. Entonces esa solamente sería la posición que se suma, entonces sería equivalente el 0,10 al número 2. Y así sucesivamente, sumando las posiciones, el número 3 equivale al binario 0, 1, 1, el número 4 equivale al binario 1, 0, 0, el número 5 equivale al binario 1, 0, 1, el número 6 equivale al binario 1, 1, 0, y el número 7 equivale al binario 1, 1, 1. Aquí el último ejemplo, pues sabemos que esta posición vale 1, esta posición vale 2, esta posición vale 4, sumamos las posiciones 1 y 2, 3, y el 4 sería 7, porque todas valen 1, se suman esas posiciones y me daría el número 7. Esto sería la forma como convertiríamos estos números en sistema binario. Después de que yo ya tengo armada la tabla correspondiente a las equivalencias de números en sistema decimal con su respectivo binario, en este caso pues estamos trabajando tres entradas. Ya dijimos por qué, porque el número 7 necesito de 3 bits para poderlo representar en binario, entonces necesito hasta 3 entradas. Ya cuando tengo todos estos valores en la tabla de verdad, ahora sí me voy a enfocar en las salidas. Recordemos que las entradas sería ABC en verde y la salida sería en la columna que está en azul. Y vamos a identificar la salida. Entonces, como me están diciendo que crear un circuito combinacional
utilizando puertas lógicas para determinar si un número entre 0 y 7 es número primo. Entonces yo sé que los números primos son aquellos que son divisibles por el mismo número y por 1. Solamente tienen esos dos divisores. Entonces del 0 al 7, los que son números primos, entonces estarían el 2. Entonces esta salida para esas combinaciones de ABC sería un 1, porque el 2 es primo. Este número binario, que es el 3, hace parte de un número primo, entonces le coloco aquí un 1. El siguiente primo sería el 5, que corresponde a estos 3 bits. A este número binario sería un 1 también por ser un número primo, y el 7 también, que sería esta combinación de 1 y 1, 1 y 1 y 1, también sería la salida un 1. Entonces recordemos que el primer paso, que es crear la tabla de verdad a partir del enunciado, hicimos las conversiones pertinentes de acuerdo al rango que nos dieron de 0 a 7, los pasamos, cada uno de esos números los pasamos a un rango, a una conversión binaria, y después de que ya obtuve la combinación binaria de las equivalencias, entonces ahí sí identifiqué cuáles eran los primos. Entonces dijimos que del 0 a 7 son primos el 2, por eso le puse 1 acá, el 3, el 5 acá y el 7 acá, y las demás combinaciones serían ceros. Ese sería el primer paso, crear la tabla de verdad a partir del enunciado. El segundo paso, porque el primero fue identificar las entradas y las salidas. Siguiente acá, entonces, sería obtener la función lógica a partir de la tabla de verdad. Podemos elegir por dos opciones: implementación de MinTers o Master. Vamos a trabajar la implementación MinTers. Recordemos que hay dos formas de desarrollar el ejercicio de crear el circuito digital. Vamos a trabajarlo con la primera forma, que es implementación por MinTers. Se obtiene sumando todos los productos lógicos de la tabla de verdad, cuya salida sea 1, y las entradas con 0 se consideran negadas y las entradas con 1 son no negadas. Entonces recordemos que aquí lo que hacemos es retomar la tabla de verdad que hicimos en el punto anterior, en el punto 2. Esa tabla de verdad sigue siendo la misma, sino que voy a ver la forma, es cómo voy a resolver el problema. Entonces aquí lo que hace este método MinTers es que debemos enfocarnos en las salidas, o sea en la S, cuyo valor es 1. Dijimos ya que esta combinación es 1, esta 1, tercera combinación, cuarta combinación, sexta, y estas corresponderían a los unos. Entonces me enfoco, y ya dijimos el por qué eran unos, porque son los que pertenecen a los números primos. Entonces me enfoco en cada una de esas posibles salidas en 1 y digo, saco una flechita y digo que la función es igual a la multiplicación de esas entradas ABC. Y fuera de eso tengo que darme cuenta de cuáles valen 0 y cuáles valen 1. Las que valen 0, entonces les colocamos una rayita encima para decir que es una negación de esa variable que está negada. Entonces la A me indica 0, la B me indica 1 y la C me indica un 0. Me voy al siguiente 1, que sería este, y digo, saco una flechita y digo que la función es igual, para ese término sería igual a A por B por C. Recordemos que estamos siempre multiplicando las entradas, y luego que las multiplico tengo que identificar cuáles las que son negadas, o sea el 0, que es la A. Entonces arriba iría una rayita. Me voy al tercer término, o al tercer 1, digo que la función es igual a B por C, A por B por C, y digo también entonces que la que vale 0 acá es la B. Entonces le coloco una rayita a la B, y me iría al último término, o el último 1, que es este, y digo que es igual, la función es igual a B por C, y que en este caso pues ninguna es 0, entonces las dejo quietas, esa multiplicación de entradas. Luego digo entonces que la función canónica, función 1 del ejemplo, será función 1 es igual, es simplemente coger cada uno de estos 4 términos que me dieron acá, y luego tengo que sumarlos. Entonces cojo el primer término, que es este, más el segundo término, que es este, más el tercer término, que es este, más y el cuarto término, que es este. Ya después de que yo tengo esa función canónica, ahí ya puedo empezar a resolver el ejercicio. Entonces voy a saltarme aquí el segundo método, que todavía no lo vamos a explicar, sino que sigo con el paso número 4, implementar el circuito. Dice, empleando puertas lógicas a partir de las funciones obtenidas. Entonces recordemos que ya obtuve la función canónica, que fue esta, ¿sí? Entonces la función 1. Entonces ahora lo que hago en el cuarto es implementar el circuito empleando las puertas lógicas. Dice, para ello se dibujarán tantos terminales lógicos de entradas, inputs, que son las entradas, como variables de las que dependa la función, 3 en nuestro ejemplo. Estos terminales deberían incluir en caso necesario sus valores negados utilizando la puerta NOT. Entonces recordemos que para esas 3 entradas ABC
debe haber dos señales, la señal 1 que sería este camino y la señal 0 que sería el mismo 1, pero al pasar por la compuerta NOT se volvería un 0. Lo mismo para B, la señal 1 que es este camino y el 0 que es el mismo 1, pero que al pasar por la compuerta NOT lo vuelve 0. Entonces señal 1 y aquí la señal que se vuelve 0 al pasar por la compuerta NOT. Eso tiene que hacerse para las tres entradas. Luego el quinto punto sería: a continuación conectamos las variables de cada término con puertas AND. Primera función canónica, que es la que estamos trabajando, porque esta ya sería la segunda función, no estamos trabajando en la primera. Entonces vamos a conectar las variables de cada término con puertas AND. Entonces me voy a enfocar en el lado izquierdo, o sea, en este ejercicio, que sería el que vamos a trabajar con la función canónica que nos resultó del primer método. Colocamos ABC porque son tres entradas y armo el diseño del circuito teniendo en cuenta esta función canónica que ya obtuvimos. ¿Y qué hago? Entonces digo que cada una de esas entradas tiene la señal 1, la señal 0 a través del NOT, y así para B y para C. Me dice que el primer término es, como tiene una negación la A, entonces sería un 0, entonces sería el primer término, las entradas para ese término serían 0, 1, 0. Entonces ese término lo agrupo aquí a través de la compuerta AND, que es la compuerta que me permite a mí, el AND es la compuerta que me permite a mí hacer producto de entradas. Entonces para cada término tengo que utilizar una compuerta AND. Vamos con la primera, 0, 1, 0. Entonces vendría aquí la señal A, es un 0, me voy por acá, por este NOT, aquí sale el 0, esa sería la primera entrada. La segunda entrada es la B que vale 1, entonces me voy aquí por el 1 y aquí saco una señal que entraría acá a la segunda, y la tercera C es un 0, entonces me voy por el 0 del nodo aquí y será la tercera señal que entraría a la primera compuerta AND. La siguiente compuerta o el segundo término sería 0, 1, 1. Entonces me voy aquí con la A con 0, me voy aquí por el 0 y saco aquí la señal para la primera entrada 0. La B que sería un 1, me voy aquí por el 1 y esa sería la segunda entrada para la segunda compuerta. Y la C también vale 1, me voy aquí por el 1 y sería la tercera entrada para esa compuerta, que es el mismo segundo término. Para el tercer término, entonces, o la tercera compuerta, sería 1, 0, 1. Me voy acá, entonces la A valdría 1, me voy por acá, esa sería la primera entrada. La B vale 0, me voy aquí por el NOT, sería el 0, esa es la segunda entrada. Y la tercera entrada es 1, la C vale 1, entonces la C me voy por acá y sería la tercera entrada para la tercera compuerta. Y la última compuerta o la cuarta, entonces sería ABC, ninguna está negada, entonces serían puros unos. Entonces la A me voy con el 1, con el 1, con el 1 y aquí sería la primera entrada. La B me voy con el 1, con el 1, con el 1, aquí sería la segunda entrada. Y la C me voy con el 1, con el 1 hasta llegar a la tercera entrada. Esa sería la forma de diseñar el circuito hasta este paso. Una función canónica y teniendo ahí las compuertas AND para cada término. Si nos damos cuenta, cada compuerta AND tiene una salida que ahora sería el siguiente paso, unirlas. Entonces dice, sexto, conectamos las salidas de las últimas puertas AND de cada sumando utilizando puertas OR. Como estamos trabajando el primer método, entonces simplemente conectamos las salidas de las últimas puertas AND de cada sumando utilizando puertas OR. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos que sumarlas, todas esas puertas AND hay que sumarlas. Si nos damos cuenta, la función canónica dice que más cada una de esas hay que sumarlas. Entonces yo lo que hago, o si así usamos la función canónica de función F1, tendremos el siguiente circuito. Entonces lo que yo tengo que hacer es unir esas compuertas lógicas a través de la compuerta OR, que es la que me permite hacer las sumas. Recordemos que la compuerta AND es la que nos permite hacer la multiplicación lógica. La compuerta AND es la que me permite hacer multiplicación lógica y la compuerta OR la que permite hacer sumas lógicas. Entonces, ya como nos faltaba era simplemente unir las señales de las compuertas AND, una señal que queda por cada compuerta, entonces uno las dos primeras a través de la compuerta OR y uno las otras dos a través de la compuerta OR. Si nos damos cuenta, siempre vamos agrupando desde a 2 y luego estas dos señales que me quedaría una por aquí y otra por aquí, tengo que agruparlas a través de otra compuerta OR. Y al final sí me daría una sola señal y la señal me indica que ese LED va a ser un LED que se va a poner en rojo cuando me dice que detecte que es un 1. Es decir, que los unos me indican que en este circuito me está indicando pues que cuando se enciende es que es un LED
¿qué? Es un circuito que me está mostrando un número binario que entró y que pertenece o que hace parte del conjunto de los números primos. Eso es lo que me está indicando este pequeño circuito. En este caso, entonces, tenemos cómo se hace la función canónica y cómo desarrollo a través del circuito. Ahora entonces nos vamos a enfocar en el segundo método. Entonces decimos que ya después de que armamos la tabla de verdad, que era el segundo paso, ya tengo la misma tabla de verdad. Como voy a desarrollar ese mismo ejercicio pero a través de un segundo método, en el segundo método entonces sería identificar ya no vamos a identificar las salidas que valgan 1 sino las salidas que valgan 0. Entonces aquí aplicamos el segundo método, que es implementación por máster. Se obtiene multiplicando todas las sumas lógicas de la tabla de verdad cuya salida sea 0, y las entradas con 0 se consideran no negadas y las entradas con 1 negadas. Entonces aquí lo que nos dice es que tomamos la misma tabla de verdad que nos dio desde un comienzo, la que aplicamos en el primer método, porque la tabla de verdad yo no tengo que hacerle ningún cambio porque sigo manejando, identificando, pues me dice que identifique los números que son primos, y ya los tengo identificados cuando fueron unos. Pero ahora esa tabla voy a hacer el diseño de ese circuito, pero con el segundo método que me indica que las salidas en las cuales me tengo que enfocar ahora no son unos sino en los ceros. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un 0, aquí hay otro 0, aquí hay un 0 y aquí hay otro 0. ¿Cómo hago ahora? Entonces digo que la función, digo flechita, o eso quiere decir que la función es igual a la suma de esas entradas. Antes eran el producto, ahora son las sumas. Entonces A más B más C. Y ahora lo que tengo que tener en cuenta es que las que son unos son negadas. O sea, el 1 ahora tengo que colocarlo como un 0. Aquí me dice en los master que las entradas con 0 se consideran no negadas y las entradas con no negadas. O sea que cuando valga un 1 la entrada, tendré que ponerle una negación arriba a la letra. En este caso todas son ceros, luego quedaría A más B más C. En el segundo 0, la segunda salida que vale 0, entonces digo que la función está dada por A más B más C, y que la que vale 1, entonces le coloco arriba una rayita de negada. El tercer 0 de la tabla, la salida sería digo que la función es igual a más B más C, y que la que tiene un 0 sería la A, perdón, la que tiene un 1 sería la A, entonces va una negación arriba para la A. La siguiente sería el 0 entonces digo que la función está dada por A más B más C, donde hay dos unos que es A más B, entonces por eso van negadas A y B, y la C pues se deja quieta. ¿Qué sigue con la función canónica? Entonces la función canónica de este ejemplo está dada por coger cada uno de esos términos que fueron las entradas sumadas, y qué hice con cada uno de esos términos. Ahí los agrupé en un paréntesis, pues para tener más clara la función, cómo es que se va a trabajar. Y aquí lo que me está indicando es que cada uno de esos términos los multiplico para poder hallar la función canónica 2. Entonces recordemos que en este caso estoy sumando las entradas para luego estar multiplicando cada una de esos términos. Entonces dice cuarto, implementar el circuito empleando puertas lógicas a partir de las funciones obtenidas. Entonces lo que habíamos visto ahorita, lo mismo, sigo trabajando ABC, y para ABC sigo implementando la señal 1 y a través del NOT, que es el 0 para ABC, eso queda lo mismo. ¿Cuál va a ser el cambio? El cambio va a ser aquí en el quinto. Dice entonces que a continuación conectamos las variables de cada término, pero ya no con puertas AND, sino con OR, si usamos la segunda función canónica. Recordemos que el OR es la que me sirve para hacer sumas de entradas, el OR, y el AND es para la multiplicación. Entonces por eso aquí vamos a trabajar ahora con puertas. Nos vamos a enfocar en este circuito ahora, que es la solución del segundo método con esta función canónica. Entonces tenemos que, para hacer, como hay cuatro términos acá que están agrupados, que son las sumas de entradas, esos cuatro términos ahora los debo trabajar es con la compuerta OR, porque la compuerta OR es la que me permite hacer sumas lógicas. Entonces empiezo con el primer término, me dice A más B más C. En este caso no hay ninguna negada. Recordemos que en esta función canónica ahora los que aparecen con negación arriba serían los unos. En este caso no hay ninguna, entonces serían 0, 0, 0 las entradas. A más B más C, la A vale 0, la B vale 0 y la C vale 0 para la primera compuerta lógica. Entonces tenemos acá que la A, me voy con la A, me voy aquí por el 0, se va por acá la señal 0,
La B lo mismo, se va por acá el 0, y la C lo mismo, será por acá el 0. El siguiente término es 0, 0 y 0 también. Entonces lo mismo, la A vuelve a ser el 0, me voy por el 0 por acá la primera entrada para el segundo término. La B también es 0, voy por acá para la segunda entrada del segundo término. Y la C, la tercera entrada, que también vale 0, voy por el 0 acá y la tercera entrada del segundo término. El tercer término, 1, 0 y 0. Entonces la A vale 1, me voy por acá el 1, sale aquí la señal 1. La otra es B0, entonces me voy por el no acá, que sería el 0, la segunda entrada. Y la tercera entrada también corresponde al 0, me voy por acá, la tercera entrada. Y la última compuerta o el último término, 1, 1 y 0. Entonces me voy con la A1, me voy por acá, esta sería la primera entrada. El B también es 1, me voy por acá, esta sería la segunda entrada. Y el C valdría 0, entonces me voy por la compuerta no para que se vaya el 0 por acá y será la tercera entrada. De esta forma tenemos el circuito diseñado hasta el momento. Pero ¿qué pasa? Recordemos que cada compuerta lógica solamente trae una salida y yo no puedo dejar el circuito sin terminar. Entonces tengo que empezar ahora a agruparlas, pero entonces dijimos que esta función canónica trabajamos un producto que es el que va a multiplicar todas las compuertas lógicas o todos los términos. Ese producto lo tengo que hacer. Recordemos que la compuerta que me permite hacer multiplicaciones lógicas es la compuerta AND. Entonces ahora me voy al sexto punto, que es conectaremos las salidas de las últimas puertas, en este caso OR, utilizando las compuertas AND, que es el producto respectivamente. Entonces vamos y miramos cómo quedaría el circuito utilizando el segundo método. Entonces aquí tenemos la función canónica 2, el segundo método, que es la multiplicación de cada uno de los términos. Y entonces decimos acá que las dos primeras las tengo que unir a través de la compuerta AND. Luego la tercera y la cuarta también las voy uniendo a través de la compuerta AND. Y luego que esas dos salidas las trabajo a través de una compuerta AND. Y la última, que será la señal que se va a activar acá. En este caso pues se va a activar una señal para ese circuito, enfocando entonces solamente en las funciones para la salida cuando es 0. Entonces cuando la salida es 0 se iría a activar acá, mientras que cuando acá se estaría activando como la salida es 1. Esa sería pues la diferencia, ¿sí? De los dos enfoques es una solución, son dos soluciones diferentes para un mismo problema que se está planteando. Ustedes tienen que desarrollar la actividad que sigue y dice, primero, crear un circuito digital combinacional utilizando puertas lógicas para determinar si un número entre 0 y 7 es número par, utilizar la función canónica función 1, o sea, el primer método. El segundo circuito dice crear un circuito digital combinacional utilizando puertas lógicas para determinar si un número entre 0 y 7 es número par, utilizar la función canónica 2 o desarrollarlo por el método 2. Entonces la pregunta es, ¿será que las tablas que trabajé para el ejemplo de este ejercicio me pueden servir para desarrollar este ejercicio que dice que desarrolla el circuito para determinar si el número entre 0 y 7 es par? Entonces en la tabla lo que me va a servir es la primera parte de la tabla de verdad. Recuerden que lo primero que hay que hacer es la tabla de verdad. Sí, el rango me va a servir porque es de 0 a 7 y ahora tengo que identificar cuáles de estos las salidas las debo identificar a través de los números pares. ¿Cuáles son los pares? Entonces todo esto pues sería lo mismo porque estoy trabajando un rango de 0 a 7 y estas combinaciones o estos binarios corresponden a cada uno de esos números que estoy representando acá. Lo único que cambiaría son las salidas, que ahora tengo que colocarle 1 al primer método, que vamos a traer el primer método. Tengo que colocarle 1 cuando el número sea par, arrancando desde 0, por lo que debemos tener en cuenta que el 0 también es considerado como par. Entonces aquí arrancaría la salida, esta sería un 1, y el 2 un 1, el 4 un 1, el 6 un 1, y así sería como quedaría la tabla. Y arranco con el diseño del circuito haciendo todo el proceso. Lo hacen primero para el método 1 y luego ese mismo ejercicio que les va a servir la misma tabla de verdad lo van a hacer por el método F2, o sea, la función canónica 2. Gracias por su atención y seguimos en contacto a través de plataforma. Muchas gracias por la atención prestada.